Hola, buenas de nuevo. Bueno, seguimos con el módulo 7. Bueno, anteriormente habíamos dado ya los fundamentos de fuerza y ahora, pues bueno, haremos la segunda clase que será de los fundamentos de hipertrofia, ¿vale? Como comentamos. Entonces vamos a proceder a ello para que entendáis un poquito también las bases o los conocimientos que se tienen que tener previos antes de enfocar un entrenamiento ya enfocado un poquito más a la hipertrofia. Independientemente de eso, como comentaba, también veréis que hay una relación bastante estrecha con el entrenamiento de fuerza, al ser un entrenamiento con cargas y al final siendo la base de todo, como ya os había comentado anteriormente. La definición de la hipertrofia. La hipertrofia muscular es el nombre científico dado al fenómeno de crecimiento del tamaño de las fibras o de las células musculares. ¿Vale? Un aumento del tamaño visual puede ser visual y funcional, o a lo mejor no es tan funcional como pensamos. ¿Vale? Lo cual supone un aumento del tamaño de la fibra muscular y por lo tanto del músculo. ¿Vale? ¿Cómo se produce la hipertrofia? Bueno, aquí un poquito más de la anatomía de lo que es para recordar un poquito cómo está distribuida y cómo está y cuál es la fisiología y la anatomía y la distribución de los elementos que componen la fibra. ¿Vale? Recordamos un poquito que recordar que los núcleos están en la periferia de lo que es de lo que es la célula o la fibra muscular en este caso. Unas imaginaciones, los túbulos T, que ya comentamos que eran bueno, era la continuidad del sarcolema hasta zonas más profundas de la fibra para poder tener un acceso más directo a las fibras, bueno, el potencial, esa acción de nuestro sistema nervioso, que tuviesen un acceso un poquito más rápido y óptimo. Retículo sarcoplasmático, recordar que acumulaba el calcio que se utilizará posteriormente para la contracción, como dijimos en el sarcómero y en el ciclo de puentes cruzados. El sarcolema, que al final es bueno, lo que hablábamos, la membrana de la célula, el sarcoplasma, que es el líquido que contienen pues, algunos sustratos, los orgánulos como las mitocondrias y demás, que está, bueno, es el espacio que hay entre lo que es dentro del sarcolema y entre todos los componentes contráctiles que tenemos. Las miofibrillas, que serían pues, los elementos estos de aquí, de forma longitudinal y de color rojizo, que componen los sarcómeros. Estamos hablando aquí de la banda I, de la banda A. Esto es la línea Z, correspondiente al sarcómero, como habíamos comentado anteriormente. Las mitocondrias, aunque aquí no se ve muy bien, recordar que son aquellos órganos pequeñitos, que la función que tenían oxidar los sustratos orgánicos para obtener energía, en ATP, en formato ATP, y bueno, el núcleo que ya hemos hecho un poquito de hincapié en ello y que vuelvo a remarcarlo porque será algo bastante interesante en cuanto a cómo se produce la hipertrofia. Tenemos dos tipos de hipertrofia principalmente y seguro que habéis escuchado ya alguna vez de estos conceptos y posiblemente ya relacionéis un tipo de hipertrofia con un tipo de deportes, otro tipo de hipertrofia con otros, pero bueno, vamos a asentar un poquito estos conocimientos, ¿vale? El primero de todo y de ellos, quizá el más importante y funcional, como estaba comentando antes, sería la hipertrofia sarcomérica. ¿Vale? Consiste en un aumento de las proteínas contráctiles, en este caso aumento de los sarcómeros dentro de la miofibrilla, como son la actina y la miosina, que son las proteínas que componían esos filamentos, el grueso en el caso de la miosina y el fino en el caso de la actina, y el resultado bueno, que produce un incremento de tamaño en el músculo, pero sin ser exagerado. No es un tamaño como estamos viendo sobre todo los deportes de fuerza que tienen o acentúan un poquito más este tipo de hipertrofia, y ya veremos posteriormente por qué. Pues bueno, el incremento pues es equilibrado. ¿Vale? O sea, bueno, aquí tenemos una pequeña comparativa y veis, bueno, esto es la fibra muscular y cuando se produce una hipertrofia miofibrilar o sarcomérica, lo que aumenta pues, es el número de elementos contráctiles dentro de las miofibrillas, ¿vale? Y aumenta también el número de las miofibrillas, si es necesario, ¿vale? Y bueno, por otro lado estaría la hipertrofia sarcoplasmática, que es la que se basa en el aumento del plasma muscular, en el sarcoplasma, ¿vale? Veis que es este espacio bueno, acrecenta al final el volumen, lo que nosotros vemos exteriormente, pues es el tamaño de la fibra en sí, que sería este redondel de aquí más exterior. En este caso también lo veríamos, pero aquí ya no vemos tantos elementos contráctiles que estén eh, aumentando ese tamaño, sino que hay un aumento del sarcoplasma y todos los elementos que se encuentran ahí
y esto es derivado también a un tipo de entrenamiento, un tipo de requerimiento energético sobre todo, ¿vale? Y bueno, es más propia de atletas fitness y culturistas, ¿vale? Y no implica un aumento acentuado de la fuerza, básicamente porque no tenemos estos elementos contráctiles que vayan a traccionar o vayan a ejercer ese esfuerzo, ya no es tan directamente funcional, sí, desde el punto de vista energético, pero no quizás desde el punto de vista funcional o práctico, ¿vale? La hipertrofia sarcomérica, un poquito más al detalle. Pues bueno, la hipertrofia sarcomérica corresponde al aumento del tamaño de la fibra de forma proporcional mediante la adición de sarcómeros en paralelo, ¿vale? Al final lo que se está aumentando, bueno, esto estamos viendo un poquito que lo que hacen es aumentar los sarcómeros dentro de la miofibrilla, principalmente de esos elementos contráctiles que realmente son los que van a traccionar o van a ejercer esa compresión de las fibras musculares para poder realizar ese ejercicio del que estamos hablando, ¿vale? La proporción del crecimiento a nivel del sarcoplasma, como estamos viendo aquí, en el momento que nosotros entrenamos con tendencia a la hipertrofia sarcomérica, ¿vale? Vemos un aumento, pero de forma proporcional, manteniendo, pues bueno, las miofibrillas se ocupan dentro de una sección transversal, como lo que estamos viendo aquí en este esquema, pues vemos que el 85% del tamaño del área que estamos visualizando corresponde a las miofibrillas y el resto, que sería el sarcoplasma, correspondería a un 15% de lo que es el área, ¿vale? Aquí vemos un poquito también otro esquema que es también bastante visual, donde estamos viendo, pues bueno, vemos la sección o el corte y vemos que, bueno, una fibra pues, que no estaba entrenada, donde ese 85% lo cubren los elementos contráctiles. Vemos aquí que están, bueno, pues estos son los orgánulos, los mitocondrias, que son estos órganos que hemos dicho que nos capacitaban y nos ofrecían ese ATP, esa moneda energética que necesitamos. Y aquí vemos los núcleos que están en la periferia, como hemos comentado anteriormente. En otros esquemas lo hemos visto un poquito más visual, incluso se veían así como deformaciones del sarcolema y tal, pero bueno, aquí lo vemos un poquito más esquemático, para que os hagáis un poquito la idea. Y principalmente aquí lo que se ve es un aumento de las miofibrillas, que son esas estructuras que están dentro de la fibra, aumentando el material contráctil o esos sarcómeros en paralelo, que al final son las unidades funcionales y que nos van a hacer aumentar de fuerza exclusivamente, además del tamaño, pero no de una forma tampoco tan exagerada como por ejemplo podría hacerlo el otro tipo de hipertrofia, que en este caso sería sarcoplasmática. ¿Cómo se desarrolla? Pues bueno, básicamente es un tipo de hipertrofia que se desarrolla de forma más acentuada en los practicantes de deporte que lleven esfuerzos breves, un requerimiento energético muy alto, con mucha potencia, con un potencial bastante alto. Y sobre todo breve, porque realmente no necesitamos un sustrato energético, como por ejemplo sería la glucosa en este caso, que se produciría o nos produciría esa glucólisis dentro del sistema o dentro de la respiración láctica de la célula. En estos ejercicios, siendo esfuerzos tan breves, de un corto periodo de tiempo, realmente no necesitamos de eso, de esa capacidad de obtener la energía de forma de glucosa y sino del ATP y de la fosfocreatina, que como ya sabemos, pues bueno, ya disponemos de ella en un primer instante, disponemos de estos sustratos energéticos y el cual, pues bueno, van a ser de donde obtengamos ese ATP que necesitamos para realizar estos esfuerzos de tanta potencia o mucha velocidad o mucha fuerza en un momento puntual específico y con un corto periodo de tiempo. Bueno, aquí hablamos un poquito más de la hipertrofia sarcoplasmática. ¿Cómo se desarrolla? Pues bueno, este tipo de hipertrofia lo podemos relacionar más con el aumento del tamaño que podemos observar en los culturistas. Pues bueno, aquí tenemos un culturista, en este caso, no es un tamaño exagerado, pero sí que es verdad que bueno, se ve pues un tamaño un poquito más considerable que en otro tipo de deportistas que sí que entrenan de una forma más concreta, específica e intentando pues, acumular un potencial o potencia en ese movimiento que están haciendo, sino nosotros entrenamos con un tiempo de tensión un poquito más prolongado y eso requiere ya no solo del ATP ni de la fosfocreatina, sino ya depende un poquito más de la glucólisis, en esa respiración celular láctica
que no va a producir ese quemazón y eso requiere de unas adaptaciones ligeramente diferentes que van a potenciar pues, esa hipertrofia sarcoplasmática, porque al final dentro de lo que es el sarcoplasma nosotros vamos a acumular pues, agua y unida a él pues, tantos elementos y sobre todo sustratos energéticos como en este caso y principalmente sería el glucógeno muscular, que son esas cadenas de glucosa que nosotros somos capaces de almacenar dentro de la fibra, porque realmente la fibra se está adaptando al tipo de esfuerzo, al tipo de ejercicio que nosotros estamos haciendo. Vale, me he pasado. ¿Se puede entrenar? Y ahora estáis pensando, ¿se puede entrenar de forma específica un tipo de hipertrofia u otra? Pues la verdad es que no. No se puede entrenar. Sí que podemos tener una ligera decantación por una o por otra, dependiendo del tipo de entrenamiento que hagamos y dependiendo del tipo de ejercicio que estemos realizando, que ya, bueno, sabéis, pues ejercicios muy explosivos y cortos, de corta duración y de mucha potencia, pues entrenaremos o entraremos en un ambiente para potenciar esa hipertrofia sarcomérica y a medida que nosotros vayamos prolongando ligeramente esto, pues bueno, entraremos en un ambiente donde sí que se potenciará siguiendo trabajando y sobre todo trabajando en las fibras tipo 2A y 2B, que son las que se activan principalmente y sobre todo sin ese aporte de oxígeno en ejercicios que no sean muy prolongados en el tiempo, donde no dispongamos de ese oxígeno constante como para alargarlo mucho en el tiempo, pues bueno, tendremos, porque realmente el esfuerzo que estamos realizando es muy elevado, son las que más capacidad tienen de hipertrofiarse y si nosotros, pues a la contra y relativo a lo que se está explicando, si nosotros hacemos ese ejercicio con una duración o un tiempo bajo tensión de alrededor de 30 o 40 segundos, pues estaríamos trabajando con una ligera decantación a potenciar la hipertrofia sarcoplasmática, que es un poquito la hipertrofia más del culturismo, del fitness. Por eso nosotros realizamos normalmente series de 10, 12 repeticiones, donde ya nos acercamos a los 30, 36 tiempo, bueno, de segundos bajo tensión, llegando a ese fallo, ¿no? Donde también tenemos una tendencia a ganar fuerza. Y que sepáis que esto todo se solapa un poquito, como os estoy contando, ¿vale? O sea, se solapa en la ganancia de fuerza con la ganancia de hipertrofia, pero sí que nos podemos decantar por un lado o por otro para potenciar pues, un tipo de habilidad o desde el punto de vista estético o más funcional la hipertrofia. También cabe apuntar que la genética será determinante. Nosotros sí tenemos predisposición a hipertrofiarnos desde el punto de vista genético o tenemos predisposición a tener una capacidad neural de estímulo en cuanto a las fibras superior, pues quizá podremos también hacer un entrenamiento más potentes o pudiendo movilizar más cargas y esto obviamente pues será proporcional al estímulo que nosotros le demos después para que crezca el músculo. Aquí, bueno, pasaremos a un concepto ya de fisiología, anatomía, y para entender qué ocurre cuando nosotros nos hipertrofiamos o nosotros crecemos. Y un concepto básico que tenemos que conocer pues, son las células satélite, ¿vale? Las células satélite son células madre del músculo esquelético, son células que se encuentran aún sin diferenciar, normalmente en la periferia, bueno, cerca, cerca del sarcolema, sin haberse transformado en células adultas con una función o estructura específica, ¿vale? Las podemos encontrar en multitud de tejidos, no solo se encuentran en el tejido muscular, pero ahora nos vamos a centrar pues, en lo que es la fibra muscular y en qué función tiene aquí de forma específica. Permanecen en estado de latencia hasta que un estrés provocado por el ejercicio pues las estimula. Y bueno, vemos aquí un poquito pues esto visto en microscopio así con un poquito de contraste y aquí vemos pues bueno, otra vez bueno, una fibra muscular así dibujada también donde podemos hacer un poquito idea de los elementos que vemos, pues la membrana, estamos viendo las células satélite aquí con su núcleo, los núcleos ya integrados dentro de la célula satélite todavía no está haciendo ningún tipo de acción en la fibra muscular, el sarcoplasma, el sarcolema hace referencia también a lo que es la membrana, como os he estado comentando, y la miofibrilla que la prolonga aquí y se sale hasta de la pantalla. La función de las células satélite, con la consecuente cesión del núcleo, ahora entraremos a hablar un poquito más en detenimiento de esto, aumenta la síntesis de proteína y optimiza la recuperación de las estructuras dañadas. Y esto tiene una relación muy importante ya como empezáis a entender con la velocidad de recuperación y la hipertrofia en sí en cuanto al volumen que podemos o somos capaces de
de mantener. Entonces aquí, bueno, vemos una célula, o sea, una célula o sería una fibra muscular descansada con su célula satélite, donde vemos que el núcleo es independientemente de la fibra y aquí vemos un mionúcleo, ¿vale? Que ya está pues, haciendo sus funciones dentro de lo que es la fibra, ¿vale? Pasamos por un miotrauma y entonces se activan las células satélites y se proliferan, o sea, hay un aumento del número de células satélites. Por ende, pues bueno, al haber este aumento, células satélite de estas se adhieren al sarcolema o se acercan al sarcolema de las fibras, esperando otra vez a que sean activadas a un posterior entrenamiento. Y algunas de ellas, pues, lo que hacen es reparar esa fibra mediante el estímulo que se le ha dado y lo que hacen es ceder su núcleo, o sea, se fusionan con la fibra dañada y ceden su núcleo. Entonces, ahora, en este momento ya tenemos más material genético para optimizar la recuperación, porque nosotros o el cuerpo, para saber qué disposición de proteínas, en qué posición tiene que ponerlas, esos aminoácidos y tal, para construir las proteínas de nuestro propio cuerpo, necesita de material genético para poder, es como el libro de instrucciones para poder construirlo y para poder reconstruirse como tal. Entramos aquí como en dos, o podemos hipertrofiar o estas células satélite estimuladas se pueden fusionar entre ellas y se podría producir la hiperplasia, que serían nuevas fibras musculares. Lo que pasa es que eso tampoco es que esté muy comprobado de que sea así. Lo que sí que tenemos y estamos seguros de que sí que ocurre esta fusión de lo que es el núcleo de la célula satélite, pues aportando más material genético para la optimización de la recuperación posterior. Y después, bueno, volveríamos a pasar, pues ya veríamos aquí la fibra regenerada, pues con bueno, en un principio vemos que tenía pues una célula satélite aquí adherida con su membrana, independiente de la fibra, y aquí pues ya vemos los dos núcleos fusionados con la fibra y ejerciendo esa función. Aquí otra cosita pues a tener en cuenta también son las células satélite, como ya sabemos, ceden el núcleo a la célula, como hemos estado hablando ahora, donde se encuentra el material genético necesario para síntesis proteína de nuevas estructuras contráctiles, que en este caso sería aumentar el número de sarcómeros dentro de la miofibrila. Estos mionúcleos permanecen en la fibra ya integrados aunque cese el entrenamiento. Y esto es una ventaja y empezamos a entrar en aquello que llamamos memoria muscular. No está claro cuánto tiempo pueden permanecer ahí, pero sí que sabemos que permanecen bastante tiempo y se estima, bueno, que pueden permanecer durante años. Se estima que pueden permanecer durante años, entonces, como estaba diciendo, pueden permanecer durante muchísimo tiempo, aunque ceda o cese el ejercicio. ¿Vale? Aquí, bueno, vamos a hacer un poquito la secuencia de este esquema. Vemos una fibra que nunca ha sido entrenada, vemos sus núcleos ya integrados, ya hemos dicho que una fibra ya de por sí ya tenía, no solo tenía un núcleo, tenía varios núcleos. Y bueno, lo que se hace es el camino inicial ante el entrenamiento, entonces la adición de mionúcleos mediante las células satélite que van cediendo su núcleo, como hemos estado viendo en el esquema anterior. Se produce ese crecimiento y la hipertrofia muscular provocada por ese estímulo externo mediante el entrenamiento, con un aumento de núcleos, obviamente, y esto irá increciendo un poquito pues, a medida que vayamos haciendo entrenamientos específicos de hipertrofia o con esa tendencia de hipertrofia, y tendremos la hipertrofia como tal, que es el objetivo. ¿Qué pasa si nosotros pasamos por un proceso de desentrenamiento? Pues que la fibra realmente perdería sus estructuras contráctiles, pero sí que todavía mantendríamos ese material genético que permanece dentro de los mionúcleos en forma de memoria muscular y que esto, pues obviamente en el momento que nosotros reentrenáramos o encauzáramos otra vez el entrenamiento con cargas, pues facilitaría y aumentaría la velocidad de la recomposición y aumentaría también la velocidad de la estructuración de la fibra que alguna vez ya habíamos obtenido mediante el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, esto es el resultado o la explicación fisiológica de la memoria muscular. Ahora entramos en algunos conceptos como la tensión mecánica o el estrés metabólico.
Y esto es muy importante también para saber cómo, en cuanto a los fundamentos de hipertrofia, pues tener conocimiento de estos conceptos, porque juegan un papel muy importante en potenciar este factor. ¿Vale? La tensión mecánica. No sé si me he pasado. Vale. ¿Qué es la tensión mecánica? Pues la tensión mecánica está estrechamente relacionada con la intensidad de entrenamiento. Grandes cargas y tiempos bajo tensión, más o menos reducidos, debido a la fatiga temprana de un trabajo de gran potencia y reclutamiento energético. Entonces, si empezamos a relacionarlo ya un poquito con la tensión que se puede generar en un ejercicio de fuerza específico, pero también tiene una relación bastante estrecha con la hipertrofia, ahora veremos por qué. El principal estímulo para provocar la hipertrofia muscular de forma estructural, estimulando la síntesis de sarcómeros adicionales, ¿vale? Que es por excelencia, pues provocará esa hipertrofia sarcomérica con esa cesión de núcleos también que tiene una relación bastante más estrecha por el daño físico estructural que sufre esa fibra. Pues bueno, se verá muchísimo más potenciada y nos veremos muchísimo más aventajados en cuanto a la memoria muscular y en cuanto a tal si entrenamos de una forma donde prioricemos esa tensión mecánica por encima del estrés metabólico. Será otro concepto que vamos a comentar posteriormente. Aquí principalmente os he puesto una imagen para que veáis que unas aperturas y dirá, bueno, unas aperturas porque tampoco es mucho peso, ¿no? Bueno, eh, la tensión mecánica no solo se provoca por la carga que estemos desplazando, pero sí que podemos ver o visualizar aquí que esta palanca o en este movimiento específicamente podemos producir una tensión mecánica y sobre todo por la disposición y la biomecánica de este ejercicio podemos producir una tensión mecánica brutal en las fibras del pectoral, ¿vale? Por el estiramiento que estamos produciendo, que ya hablaremos un poquito del recorrido, que tiene una relación pues directamente proporcional con la tensión mecánica. ¿Cómo aumentar la tensión mecánica del entrenamiento? Pues bueno, el factor número uno sería conocer sobre todo la mecánica y la ejecución del ejercicio. Los puntos muertos del ejercicio, evitarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí esto sería un punto muerto, un punto no tan activo. En este caso no, porque todavía mantenemos un ángulo de trabajo y las fibras incluso las fibras o la anatomía que tenemos en el pecho, pues aún nos hacen estar en bastante tensión. Pero, por ejemplo, una sentadilla, cuando nosotros hemos alcanzado el punto superior, realmente podríamos pasarnos ahí todo el día si queremos, ¿no? Entonces es un punto muerto del ejercicio y sobre todo tenemos que intentar evitar esos puntos muertos porque realmente lo que hacen es que disminuya brutalmente esa tensión mecánica que nosotros estamos constantemente buscando. Y eso trataría un poquito más el factor uno. El factor 2 es darle el suficiente recorrido y provocar la suficiente tracción y consecuente estímulo. Al final, estamos dándole tensión mecánica contra más recorrido, contra más estiremos esa fibra, lógicamente, esto lo podemos asemejar a cualquier tensión mecánica que se le pueda aplicar a cualquier elemento inorgánico. Al final, yo contra más estiro una goma, más tensión estoy aplicando en su estructura. Pues al final las fibras sufren algo parecido, ¿no? Algo, o sea, totalmente igual. Al final, contra nosotros, más estiremos esa estructura, más tensión, más rotura y más estímulo conseguiremos para en cuanto a la búsqueda de hipertrofia. Por eso no todo es carga. Y de hecho, estos factores quiero remarcaros que van en orden de prioridad. Primero tenemos que saber, obviamente, cómo ejecutar un ejercicio, porque si no, el estímulo se puede ir donde quieras. El factor número 2 es el recorrido principal, ¿vale? Después, la continuidad del ejercicio. Dirás, ¿la continuidad del ejercicio? La continuidad del ejercicio no tiene una relación tampoco tan directa con lo que es la tensión mecánica. Yo puedo continuar y a lo mejor no hay tanta tensión. Sí, pero la continuidad del ejercicio es sinónimo de control de la carga. Si nosotros controlamos la carga, la tensión la tenemos constantemente en la fibra muscular. Y es donde tenemos que tratar constantemente dentro de la serie tener la tensión realmente, porque entonces conseguiremos estímulo y la tensión mecánica la tendremos constante y no variará. Si nosotros nos excedemos con la carga, por lo tanto perdemos continuidad, además de que no podemos pararnos incluso en puntos muertos a descansar o incluso realmente se vería perjudicado un poquito este estímulo. Si no tenemos el control de esa carga, esa tensión se puede ir a elementos como los tejidos tendinosos, conjuntivos, provocando reflejos. Hay un reflejo que se llama miotático, que es como de protección de la estructura. Y esto suele ocurrir porque no controlamos la carga. Entonces, si nosotros le damos continuidad, es sinónimo, vuelvo a repetir, de que controlamos la carga y podremos conseguir un muy buen estímulo en cuanto a la hipertrofia. Y después, obviamente, pues el factor número 4 ya sería la carga, ¿no? Si nosotros tenemos controlada la técnica, tenemos controlado el recorrido, tenemos controlado la continuidad, la carga realmente es un factor directamente proporcional
a ese estímulo, a esa tensión mecánica. Obviamente, cuanto más carga le aplique yo a un ejercicio, pues mi estructura se va a ver muchísimo más estimulada, pero sobre todo respetando los primeros factores. Lo del tema de cómo aumentar la tensión mecánica y el RUM del entrenamiento. Pues esto es relativo al factor número 2 que os estaba comentando antes y sobre todo lo que tenemos que tratar, bueno, aquí hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Esto es la capacidad de fuerza que nosotros tenemos, ¿vale? Pero esto no, realmente no nos tenemos que fijar en esto, en la fuerza que tenemos, sino en la tensión y dónde está la longitud de la tensión activa. La tensión activa es la tensión mecánica que estamos aplicando al vientre muscular o a las fibras en concreto, y la tensión pasiva sería la tensión que se le está aplicando al tejido conjuntivo y a los extremos del músculo, ¿vale? La tensión total es una relación entre ellas dos. Entonces, encontramos que el recorrido ideal sería mientras estamos aplicando tensión activa, mientras nosotros podemos controlar esa carga en el vientre muscular, ¿vale? En el momento que nosotros no hace falta tampoco alargar muchísimo los ejercicios si realmente no nos encontramos en una posición ideal para poder seguir manteniendo esa tensión desde el vientre muscular, ¿vale? Estimulando esa fibra que a nosotros nos interesa y mantener esa tensión mecánica justamente en ese punto. Si nosotros nos excedemos, realmente esa tensión pasa del vientre muscular, nosotros incluso seríamos capaces de dejar de contraer esa fibra y la tensión pasaría completamente a ese tejido, a ese tejido conjuntivo que realmente no nos interesa. No interesa tener tensión en esos puntos porque si incidimos mucho ahí, pues bueno, pueden producirse tendinitis, tendinopatías y problemas articulares que realmente no nos interesan. Y aquí por un poquito, pues vamos a explicar el estrés metabólico. Pues el estrés metabólico es complementario a la tensión mecánica, no es que o escojamos una. Al final es como lo del tema de la hipertrofia sarcomérica, la sarcoplasmática, o se entrena fuerza o hipertrofia, ¿no? Al final es un solape entre todo y podemos tener tendencia a entrenar con un poquito más de tensión mecánica y el estrés metabólico no verse tan afectado o al revés, ¿vale? Entonces, al final, como todo, lo que tenemos que buscar es un equilibrio y sobre todo en la hipertrofia. Es curioso, pero tenemos que buscar un equilibrio entre la carga, entre el estrés metabólico, para obtener los beneficios de todos los factores que podamos, ¿vale? Entonces, ¿el estrés metabólico qué es? Pues el estrés metabólico tiene una relación más estrecha con el volumen de trabajo acumulado, con la percepción que tiene nuestro organismo de estar sometido a una carga de trabajo, un requerimiento energético elevado, un tiempo prolongado de ejercicio, un tiempo bajo tensión. Descanso entre series limitados también tiene una relación bastante estrecha con esto. Si nosotros no dejamos descansar lo suficiente, pues bueno, ese estrés que le provocamos al metabolismo pues se acentúa, lógicamente, ¿vale? Mediante procesos metabólicos y que más descanso y series o ejercicios que comprenden un tiempo bajo tensión prolongado, ¿vale? Con su consecuente liberación de metabolitos, ¿vale? Que al final esos metabolitos es lo que provocan ese estrés metabólico y después nos pueden beneficiar seguramente también en la hipertrofia, aunque no de una forma tampoco tan directa como la tensión mecánica, ¿vale? Como sería el lactato, el fosfato inorgánico y los iones de hidrógeno, ¿vale? Esto para que os suene un poquito. Entonces, ¿cómo aumentar el estrés metabólico en el entrenamiento? Pues bueno, el primer factor, número uno, primero de todo, debemos conocer la mecánica y ejecución. Otra vez volvemos a esto. Esto es importantísimo. O sea, como entrenadores tenemos que conocer perfectamente cómo tenemos que ejecutar un ejercicio para que no nos lesionemos, ¿verdad? Y a lo mejor estáis viendo, hostia, qué pesado este tío con el tema de la técnica y todo eso, pero realmente tenemos que ejecutarlo así. Tenemos que saber cómo tenemos que ejecutar un ejercicio, tenemos que saber perfectamente como entrenadores cómo indicarle a un cliente o a un individuo que venga a nuestro gimnasio cómo tenemos que entrenar, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿vale? Y después pasaremos a aplicarlo un poquito de forma más técnica y práctica, ¿vale? Factor 2, pues tiempo bajo tensión o número de repeticiones prolongado, descansos relativamente cortos, que ya hemos hecho referencia un poquito a ello, ¿vale? Y un volumen de entrenamiento general prolongado, pues también potencia ese estrés metabólico y lógicamente, ¿no? En cuanto al volumen total de entrenamiento. Os pongo aquí una imagen, pues bueno, algo que pues, os lo podéis relacionar ya bastante, ¿no? Pues este tipo de ejercicio, pues la tensión mecánica es, sí, es alta, pero tampoco es tan alta como, por ejemplo, un press banca con 160 kilos, ¿vale? Pero sí que aquí, pues seguramente ya lo podéis empezar a relacionar con ese estrés, esa deuda de oxígeno, ese lactato, ese quemazón en los hombros, pues eso realmente es el estrés metabólico producido por el entrenamiento.
que provoca estrés metabólico inducido por el ejercicio y la contracción muscular que tiene un impacto directo con la mejora de hipertrofia. Vale, pues ¿qué provoca el estrés metabólico directamente para hipertrofia? Pues un incremento de reclutamiento de las unidades motoras, ¿vale? Nosotros contra más estrés metabólico, pues tenemos capacidad de reclutar más unidades motoras y eso al final es sinónimo de hipertrofia, ¿no? Si estamos estimulando más unidades motoras, nosotros seremos capaces de estimular más fibras y todo lo consecuente, ¿vale? Liberación sistemática de hormonas, aquí tiene una ligera relación también con la liberación de GH y demás, hormona de crecimiento, y todas las hormonas que también participan en el crecimiento muscular. Producción de citoquinas musculares, las mioquinas, esto son como también es un sistema hormonal interno del músculo que también indica daño muscular o estrés metabólico y también puede participar en esta hipertrofia. Liberación de ROS, especies relativas de oxígeno, también otro componente interesante en cuanto a ello y relativo y a lo que es el estrés metabólico. Y el hinchazón de la célula muscular que también producido por el estrés o esa congestión que realmente es producida sobre todo por un estrés metabólico más que por la tensión mecánica, también tiene, y está comprobado que tiene beneficios en cuanto a la hipertrofia, pero lógicamente como complemento y no como el impacto tan beneficioso que puede tener la tensión mecánica y un entreno bien ejecutado. Aquí, pues bueno, entramos otra vez en el abastecimiento energético para la realización de ejercicios de hipertrofia, entramos otra vez en el sistema anaeróbico aláctico que ya habíamos comprobado, o ya sabíamos que el sustrato principal energético era fosfocreatina y ATP, adenosindifosfato. Y bueno, ahora pasaremos y bueno, si prolongamos un poquito ese entrenamiento, ya no es tan específico de fuerza, ya nos metemos en las 10-12 repeticiones, como hemos comentado, donde buscamos también una hipertrofia sarcoplasmática también para el aumento, ¿no? Recordar que habíamos dicho que también buscamos ese pequeño aumento del sustrato energético, del glucógeno muscular, que teníamos capacidad de hipertrofiar la fibra desde ese punto de vista. También en relación a la carga, recordar que también tenemos que entrenar pues, una carga relativamente alta para poder someter la fibra a ese estímulo, a esa tensión mecánica que nosotros estamos buscando, pero realmente pues tampoco la carga va a ser tan elevada como un ejercicio específico de fuerza. Al final vamos a reducir ligeramente la carga. Sabéis que para la hipertrofia tenemos que entrenar alrededor del 75-80% del 1RM y todo ello es en parte también por y en relación al sustrato energético que nosotros estamos utilizando en busca de... ¿Vale? Entonces, principalmente, como habíamos estado contando, si por ejemplo hacemos una serie de 10-12 repeticiones, 3-4 segundos bajo tensión cada repetición, pues nos estamos acercando al 35-40 segundos bajo tensión. Y eso correspondería pues justamente en este pico de aquí, donde ya empezamos a hablar del sistema anaeróbico láctico, donde se produce una glucólisis en ausencia de oxígeno, ¿vale? Entonces se produciría ese aumento en el tato, ese estrés metabólico, pero también estaríamos entrenando una carga suficientemente alta como para estimular también la fuerza, a su vez, y estimular la hipertrofia en consecuencia. Bueno, aquí hace un poquito de referencia a esto que os he estado contando, porque siempre me adelanto, entonces pues vais a perdonar, pero realmente es lo que tiene. Un ejercicio con un objetivo puro de ganancia de hipertrofia será alrededor de 40 segundos, como he comentado, lo vuelvo a repetir, pero bueno, así se nos queda un poco a todos, ¿no? De tensión que corresponde con aproximadamente 10 repeticiones, ¿vale? Como ya sabemos, requiere grandes cargas y será de corta duración, ¿vale? La principal moneda energética será el ATP, fosfocreatina, ¿vale? Porque ya habíamos pasado por este proceso también y realmente estaremos trabajando en una carga bastante elevada, pero también habrá, pues bueno, ya un inicio o ya la glucólisis se acentúa o ya tiene una tendencia a ascender desde el segundo cero, también apoyando un poquito a este sustrato energético que se verá disminuido de forma muy acentuada, nada más que lleguemos a los 10, 11, 12 segundos, porque ya no tendremos capacidad de volverlo a reutilizar como tal. ¿Vale? Entonces, aquí el principal sustrato energético será la glucosa mediante la glucólisis anaerobia láctica. Aquí volvemos a hacer referencia un poquito, pues, cómo obtenemos hipertrofia. Este estudio ya lo habíamos estado leyendo antes en la anterior clase. Y ahora es interesante también que lo veáis, porque ahora no hablaremos de la fuerza, ahora hablaremos de la hipertrofia. Ahora me lo he guardado esto para aquí. Entonces,
que también es curioso y sobre todo es interesante que lo sepáis y que lo veáis, ¿vale? Este estudio, bueno, fue realizado para la realización que hay entre los intervalos de descanso cortos, volvemos a este rollo, y largos en relación con objetivos de la ganancia, fuerza e hipertrofia, ¿vale? Fueron reclutados 23 hombres, esto ya lo sabéis, seguro que os acordáis, de entre 18 y 35 años, libre de trastornos neuromusculares, con las mismas condiciones, parece que estoy haciendo el mismo vídeo de antes. Y bueno, sin usar de ayudas ergogénicas y experimentados en entrenamiento con, ¿vale? Interesante los experimentados en entrenamiento con cargas, qué pesado es este tío, ¿no? Pues bueno, volvemos a la misma página de nuevo, ¿vale? Recordar que 12 individuos sean con descansos cortos de 1 minuto entre series y 11 individuos para realizar o con descanso largo de 3 minutos entre series, ¿no? Donde ya nos vemos capacitados y tenemos la energía suficiente para afrontar una serie en condiciones y generar la tensión mecánica que necesitamos, que es el concepto principal de la hipertrofia. Pues como resultado obtuvimos un incremento bastante acentuado de los centímetros de unas porciones o las mediciones que se hicieron respecto a también a las mediciones que se hicieron por ejemplo, del tríceps, del, del recto femoral, del vasto lateral también, se observaron pues, bastantes incrementos en cuanto a la sección que se cortaba, ¿vale? O que se tomaba como medida, ¿vale? En cuanto a centímetros, respecto a los descansos cortos. Entonces, con esto estamos viendo que la tensión mecánica o poder realizar tensión mecánica requiere de un descanso largo, requiere también para hacer realmente un entrenamiento eficiente y potenciar la hipertrofia de nuevo. ¿Vale? Y sobre todo recordar que la fuerza y la hipertrofia van unidas, van solapadas de la mano y contra más fuerza tengamos, más capacidad de hipertrofia tendremos. Entonces, entrenar a ese rango de repeticiones es ideal. Bueno, aquí conclusión, lo que he dicho, siempre voy a adelantar, pues bueno, vamos a explicarlo de nuevo. Necesitamos tiempos de descanso elevados para poder recuperar la capacidad y rendimiento de nuestras fibras tipo 2B. Recordar que también la recuperación es lenta, ¿vale? Porque realmente tenemos que capacitarlas como tal. La sensación que tenemos que tener nosotros es, sobre todo, primero de todo, tenemos que haber recuperado la capacidad del control de la respiración y después ese quemazón, yo ya lo digo por experiencia, ¿no? Ese quemazón que notamos, tenemos que dejar, o sea, es una sensación curiosa, ¿eh? Pero cuando nos vemos capacitados realmente como tal, prácticamente a los 2 minutos podemos empezar a tener buenas sensaciones para poder empezar a realizar otra serie. Pero esa sensación de quemación tiene que haber, disminuye un poquito después de justo de la serie y después aumenta ligeramente en forma de congestión. Pues en ese momento parece que no estás recuperado, pero es cuando más recuperado estás. Porque te puedes hacer la serie y realmente pues, te ves muchísimo más capacitado para realizar y para poder movilizar sobre todo una carga elevada y no verte muy reducido en cuanto a ello. Y sobre todo con muy buena técnica y llevando el estímulo donde queremos, ¿vale? Y bueno, volviendo un poquito a esto, después que me voy por las ramas, bueno, que son las que más capacidad tienen. Recordar que las tipo 2B y las tipo 2A también son las que más capacidad tienen en cuanto al crecimiento y generar adaptaciones volumétricas acorde a los estímulos externos, en cuanto al entrenamiento. Con este estudio seguimos verificando que la tensión mecánica es el principal estímulo que tenemos que ofrecer al músculo para que haya una necesidad de desarrollarse estructuralmente. Recordar que lo que interesa es meter sarcómero a punta pala, ¿vale? Que esto vendrá en relación después y tendrá una relación muy estrecha con la hipertrofia sarcoplasmática y la acumulación de sustrato energético, ¿vale? Los descansos más largos, volvemos a hacer caso, permitirán la tensión mecánica significativamente aumentarla en cada serie, en lugar que si hacemos descansos más cortos, donde no estaremos suficientemente capacitados para, pues sí, tendremos esa sensación de cansancio, de hostia, vaya entreno me he pegado, que entreno más fuerte he hecho, pero realmente a nivel de eficiencia o a nivel efectivo, pues no habremos llegado a generar ese estímulo que el músculo realmente necesita pues, para la cesión de esos mionúcleos que habíamos hablado, para la cesión y sobre todo para evitar lesiones también, recordar que también eso es muy, muy importante, porque eso sí que nos corta el rollo de golpe. Si nosotros tenemos una lesión, no podemos seguir con el entrenamiento y realmente eso sí que es dar algunos pasos hacia atrás y nosotros tenemos que ser también como entrenadores y como nosotros mismos tenemos que ser suficientemente capaces de prever eso y tenemos la suerte de que sobre todo los músculos, tanto en respuesta inmediata después de una serie como a largo plazo mediante el entrenamiento y tal, nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos un poquito sobrecargados y tal, y por eso los descansos eficientes y sobre todo de calidad son muy importantes para seguir avanzando, tanto en entrenamiento de forma puntual como en un entrenamiento o en un concepto un poquito más prolongado.
Aquí hacemos referencia pues, a otro estudio bastante interesante. Yo personalmente siempre he sido entrenar al fallo con grandes cargas. Y bueno, tenían razón y no, ¿no? Porque realmente todo tiene que ver con el rendimiento. Si nosotros somos capaces de desarrollar pues, más rendimiento, pues al final tendremos más capacidad de desarrollar tensión mecánica y volvemos otra vez al mismo rollo. Y ese estrés metabólico complementario que necesitamos. ¿Vale? Entonces, este estudio fue realizado para analizar la reacción que hay entre el fallo muscular o no, con series efectuadas con grandes cargas o series efectuadas con cargas ligeras. No muy ligeras, no dos mancuernillas de uno, ¿vale? Pero sí que es verdad que con cargas relativamente más ligeras, ¿vale? Fueron reclutados 25 hombres de entre 18 y 35 años, ¿vale? Libres de trastornos neuromusculares, musculoesqueléticos y similares en condiciones físicas. Entonces, principalmente lo que vemos aquí, bueno, en cuanto a hipertrofia, se observaron incrementos notables con el trabajo en altas cargas, ¿vale? Aquí vemos al cross section, de aquí, de centímetros cuadrados, donde vemos un incremento, aquí, bueno, hace referencia, pues esto es entrenar con cargas elevadas llegando al fallo, con cargas elevadas sin llegar al fallo. Bueno, este que es liso serían cargas ligeras llegando al fallo y cargas ligeras sin llegar al fallo, ¿vale? Pues aquí este esquema nos hace referencia un poquito más a las adaptaciones hipertróficas y volumétricas y aquí nos hace referencia un poquito más a las adaptaciones funcionales y ganancia de fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo clarito esto, ¿vale? Esto antes del entrenamiento son los valores de salida, los valores base. Y después de un periodo de entrenamiento, pues bueno, vemos que si nosotros trabajamos vemos un incremento bastante notable en cuanto al aumento de la sección que se está midiendo en cuanto a la hipertrofia, vemos un aumento notable tanto si entrenamos con cargas altas y llegando al fallo, con cargas altas sin llegar al fallo y con cargas ligeras llegando al fallo. Tenemos un incremento en cuanto a la hipertrofia bastante notable y que se puede distinguir respecto a las cargas ligeras sin llegar al fallo, que sí que realmente no llegarían a estimular el músculo como tal, porque realmente no estamos llevando a ningún tipo de límite, ni en cuanto a la percepción de la carga, ni en cuanto al estrés metabólico y ese reclutamiento de unidades motoras que necesitamos para el estímulo, ¿vale? Y entonces aquí, pues, bueno, en esta tabla pues, podríamos visualizar las adaptaciones que hay en cuanto a la fuerza. Y aquí también vemos que, bueno, que si entrenamos con cargas elevadas llegando al fallo, tenemos un incremento de la fuerza notable. Si entrenamos al fallo, o sea, perdonar, con cargas elevadas sin llegar al fallo, tenemos un incremento también de la fuerza notable. Y después tenemos incrementos más o menos notables por las adaptaciones neurales que hay, pero muchísimo menos acentuadas si entrenamos con cargas ligeras tanto al fallo o si no llegamos al fallo, pues bueno, no es tan eficiente este tipo de entreno como si entrenamos con una carga un poquito más elevada. Entonces, bueno, visualizando un poquito esto, la conclusión, yo soy una persona que me dispongo a entrenar, quiero hipertrofia, sé que necesito una fuerza de base, entonces yo, y ahora llegando a esta conclusión, yo siempre que he entrenado llegar al fallo, pero realmente lo más interesante eh, quizás sería para llevar, y esto pasa todo porque si llegamos al fallo vemos disminuido muchísimo la capacidad de rendimiento y la realización de las series posteriores, que esto ya lo veremos, que ahora lo veremos, que siempre me adelanto. Pero viendo un poquito esto, analizando, yo me encantaría por entrenamientos pesados sin llegar al fallo, quedándote a una repetición, o un par de repeticiones, ya serían lo suficientemente eficientes como para la ganancia de fuerza, para la ganancia de hipertrofia y obtener y sobre todo mantener el rendimiento del entrenamiento y quizá también, y una relación bastante estrecha, y volvemos otra vez con el rollo este, de disminuir el riesgo de lesión, ¿vale? Que es muy importante, sobre todo tenerlo en cuenta eso, ¿eh? Y la conclusión, así que ya tenía escrita, pues lo pongo aquí para que lo veáis. Necesitamos reclutar fibras de tipo 2B y tipo 2A para que se observe una hipertrofia notable, ¿vale? Entonces ya hemos visto que para reclutar ese tipo de fibras tenemos que entrenar con cargas elevadas, ¿vale? Teniendo en cuenta estos resultados, podemos adaptar los entrenamientos y las cargas obteniendo un resultado muy similar, ¿vale? En cuanto al desarrollo de la fuerza, vemos que es mucho más eficiente y efectivo trabajar con grandes cargas, ya que obtenemos una adaptación mayor, ¿vale? Con lo que habíamos visto, lo que habíamos estado viendo ahora con los esquemas que habíamos estado comentando. Y aquí. Y este estudio trata de, vale, de entrenar al fallo o no llegar al fallo.
y que es mejor para obtener rendimiento, y el rendimiento obviamente pues es relativo a la capacidad que tengamos de llegar a estímulo y todo este rollo que llevamos hablando, ¿vale? Entonces, este estudio fue realizado para analizar la relación que hay entre entrenar al fallo y una óptima recuperación y conservación del rendimiento hasta las 72 horas posteriores. Estamos hablando exclusivamente de rendimiento, ¿eh? Ya no hablamos de hipertrofia ni fuerza, solo rendimiento, que sabemos que pase, pero estamos hablando de rendimiento, ¿vale? Fueron reclutados 10 adultos entrenados de nivel intermedio y realizaron 3 protocolos separados, esos mismos 10 adultos, ¿vale? Durante 4 semanas, ¿vale? Entonces se hicieron ya varias pruebas para analizar el rendimiento que podían ir desarrollando mediante hacían series y entrenamiento, y bueno, distribuyeron pues estos tipos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, vamos a pasar aquí. Voy a abrir esto para que lo vayáis viendo un poquito. Vale. Y aquí vamos a ver un poquito el rendimiento que acumulamos pues, bueno, después del entrenamiento justo, que vemos una bajada de rendimiento donde no podríamos efectuar un entrenamiento eficiente justo posterior después del entrenamiento, obviamente tenemos que descansar. Y después vemos pues, una serie de fluctuaciones aquí, pues posterior 8 horas, posteriormente después del entrenamiento 24 horas, 48 horas, y cómo nos veríamos capacitados. Entonces, hace referencia, pues bueno, el primeros esquemas, este sería un esquema de la recuperación, el rendimiento que vamos acumulando o cómo nos vemos capacitados teniendo en cuenta esos periodos de tiempo en una sentadilla y aquí en un prepar, ¿vale? La primera línea sería entrenando si 10 repeticiones son el fallo, ¿vale? Un 3 por 5, nos quedamos a la mitad del fallo. La segunda línea, que es esta así como que va como así como punto, porque no son los triangulitos, no, la de los cuadrados. Sería el entrenamiento efectuado a 6 series, o sea, se aumenta el volumen de trabajo, ¿vale? Por 5 repeticiones, teniendo en cuenta que las 10 son el fallo, y aquí sí que ya haríamos el fallo, realizaríamos un 3 por 10, ¿vale? Al 75% de 1 RM, como hemos visto aquí, porque no os lo he explicado, 75% de 1 RM, pero sí que estaríamos alcanzando el fallo. Esto es sin alcanzar el fallo, mentira, estamos alcanzando el fallo, por eso lo he quitado rápido. Entonces sí que estamos alcanzando el fallo, ¿vale? Porque realmente si vamos a 10 repeticiones, pues estamos alcanzando el fallo. Entonces, veremos aquí cómo le afecta el rendimiento a estos 3 tipos de entrenamiento. El rendimiento, ¿eh? No el efecto hipertrófico y de ganancia de fuerza que tenga. Si entrenamos al 3 por 5, nos quedamos a 5 repeticiones del fallo, pues vemos que el rendimiento pues ni se desestabiliza, ni siquiera. O sea, tiene una línea pues bastante, que es esta línea, la primera, la que vemos más arriba, pues lógicamente no hemos hecho nada en el entreno, pues bueno, el rendimiento pues no se ve muy alterado, ¿vale? En el momento que le damos un poquito más de volumen de trabajo, pues el rendimiento sí que se ve un poquito más, bueno, aquí entra un poquito más de depresión y tal, sí, justamente el punto más bajo, lógicamente, sería post-entrenamiento, y después a las 8 horas parece que tenemos un aumento del rendimiento, pero después parece que entra en un periodo de recuperación un poquito más acentuado y inflamación, y veríamos repercutidos en cuanto al rendimiento, pero después con tendencia al ascenso, lógicamente, pues nos tenemos que recuperar. Y después, si llegamos al fallo, al 3 por 10 de 10 constantemente, pues bueno, vemos que hay un detrimento del rendimiento bastante acentuado. Que esto, vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la capacidad de hipertrofia directamente y de fuerza, ¿vale? El rendimiento lo necesitamos para hacer buenos entrenamientos, pero sí que es verdad que vemos una bajada del rendimiento bastante grande si llegamos al fallo constantemente. Entonces, tenemos que ser inteligentes y, sobre todo, viendo este ejemplo, tenemos que ser inteligentes en cómo gestionar nuestros entrenamientos, si realmente necesitamos o tenemos competencias a nivel, no de culturismo, que también se tiene en cuenta, pero si nosotros estamos haciendo un entrenamiento al fallo y, por ejemplo, somos powerlifter y se nos ve repercutido el rendimiento por mucha adaptación posterior, por mucho estímulo que nos ofrezca en cuanto a la ganancia de fuerza y hipertrofia, pues si no tenemos rendimiento para hacer un ejercicio como tal, porque vemos que ni siquiera a las 72 horas nos estamos recuperando como es debido, porque ni siquiera llegamos al punto en el que estábamos antes de entrenar, pues nos veremos repercutidos. Entonces, esto es muy relativo y esto es muy personal y estos son medios y tal. Y obviamente después tendríamos algo que bueno, esto lo tenemos como base, pero después no lo tenemos que aplicar en nosotros mismos y en la gente que nosotros estamos ayudando. Entonces, más o menos que tengamos cierta tendencia a ello. Si nosotros estamos preparando alguna competición, de lo que sea, y hacemos entrenamientos anteriores en cortos, o sea, y en bueno, bastante cercano a ese día de la competición,
pues que sepáis que el rendimiento se puede ver bastante repercutido y no podemos obtener los mejores resultados, ¿vale? Entonces, es interesante también saberlo. Interesante, y esto lo pongo aquí, que ya habéis visto cómo se vuelve a solapar con el tema de la fuerza, la hipertrofia, pero bueno, ya entramos un poquito en factores generales de entrenamientos con cargas, ¿vale? Y bueno, aquí pues más de lo que os estaba contando. Si queremos mantener un buen rendimiento de ejecución, trabajar al fallo repercutirá de forma muy acentuada y de forma negativa, que es lo que estamos hablando, ¿eh? En cuanto al rendimiento, vuelvo a remarcar. Por lo tanto, debemos saber escoger cuál es el momento ideal para realizar las series de mayor intensidad, ¿vale? Sin que nos repercuta en el resto del entrenamiento. También tiene que ver con el entrenamiento en sí como unidad, ¿no? Si nosotros realizamos series al fallo en las primeras series, en los primeros ejercicios, al final no estaremos haciendo nada porque realmente no podemos desarrollar ese rendimiento. Obviamente tenemos que asegurar o saber exprimir el entrenamiento al máximo, teniendo sobre todo sabernos leer a nosotros mismos, saber leer con la persona que estamos trabajando y saber qué momento es el ideal para que dé al máximo, cercano al final, para que después, posteriormente ya esté en proceso de recuperación, porque ya cuando se va a la ducha ya se está recuperando. Y básicamente es eso, ser inteligentes, ¿vale? Eh, 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 eh. Teniendo en cuenta esto, también deberemos organizar entrenamientos semanales, ya que la recuperación óptima se produce alrededor de las 48 horas, 72 horas, dependiendo de la intensidad. Bueno, y 72 horas ya hemos visto en los esquemas que incluso necesitamos más de 72 horas, porque la recuperación no penséis que solo es a nivel estructural, pero sino la recuperación también la necesitamos, sobre todo cuando se prolonga tanto, es por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, si no lo tenemos recuperado, es lo peor que nos puede pasar. Entonces, de eso, sobre todo cuando llegamos al fallo, lo que más repercutido se ve el sistema nervioso, vemos o ya empezamos a percibir falta en la calidad del sueño, bueno, y esto se traduciría pues en somnolencia, o sea, en somnolencia, ¿no? En insomnio, en somnolencia, ¿no? Y en cositas de estas, ¿eh? Ya lo veríamos y sobre todo con la capacidad que tenemos de entrenamiento y el rendimiento obviamente pues se prolongaría no solo 72 horas, sino un sistema nervioso sin, un sistema nervioso sin estar recuperado al 100%, nos puede repercutir ya no solo en el entrenamiento, sino en todo, en muchísimos factores totalmente ajenos al entrenamiento como tal. Bueno, ¿cómo puedo conseguir hipertrofia de la forma más eficiente? Pues primero de todo tenemos que desarrollar la capacidad de reclutar un número de fibras elevado y esto se consigue mediante la tensión mecánica, mediante la tensión mecánica o el entrenamiento de fuerza que nos derive a una optimización del sistema nervioso y desarrollo de fuerza, como estaba hablando. Que yo me adelanto a lo que pongo aquí, no pasa nada. Centrarnos en trabajar en tiempos bajo tensión donde podamos acumular una gran tensión mecánica, ¿vale? Con ejecuciones con grandes recorridos, recordarlo el tema de los recorridos y cargas elevadas, siempre con capacidad de control en todos los tramos de movimiento, recordar el control de la carga significa que no se nos va la carga del vientre muscular y aumentamos la tensión mecánica, ¿vale? Generar suficiente volumen de entrenamiento para complementar el entrenamiento con un incremento de estrés metabólico, recordar que eso es un complemento muy interesante que tiene y que también nos ayuda a reclutar más unidades motoras y todo eso dentro del entrenamiento, pero después el volumen de entrenamiento pues lo que haría sería incrementar o potenciar esa hipertrofia posteriori con aquellos 5 puntos que habíamos comentado, ¿vale? De los sustratos, de los metabolitos y demás. Y relativo al entrenamiento, una alimentación adecuada. Obviamente, nosotros no vamos a tener hipertrofia si no tenemos material plástico, si no tenemos ladrillos para construir la casa, no vamos a construir nada. Entonces, una buena alimentación y yo os aconsejo sobre todo que complementéis estos cursos con nutrición, porque esto va muy de la mano con el rendimiento, con la ganancia de fuerza, con la ganancia de hipertrofia. Es muy interesante realmente el saber nutrirse, pero no solo ya desde el punto de vista en cuanto al rendimiento, sino desde el punto de vista de la salud, que la salud es la base de todo. Acordaros que la salud es la base de todo. No estar lesionado, que he estado pesado con el tema de las lesiones y sobre todo saber comer, que es una pena que hoy en día no se ve como algo básico, incluso en las escuelas. Aunque nosotros lo aplicamos un poquito más en cuanto al rendimiento deportivo, es muy interesante, de verdad, es muy, muy interesante saberlo y os animo a que si no lo habéis hecho, estudiéis nutrición deportiva, porque al final también se trabaja sobre todo sobre una base, ¿no? Que después seguiremos construyendo de forma personal cada uno y eso depende de cada uno. Entonces, bueno, espero que os haya gustado esta presentación y volveremos al módulo 8 con el sistema de entrenamiento, de cargas y tal. Y espero que os haya gustado y os recomiendo que deis una vueltecilla y si es necesario, pues que volvéis a repasar estas clases, que es muy interesante. Y bueno, también comentaros que ha formado parte también mucho del contenido de la experiencia que tengo acumulada,
de los conocimientos que tengo acumulados, previos, base que tengo también de formación, pero sobre todo lo aplico muchísimo desde lo que vivo, ¿no? Desde la experiencia y al final es algo muy importante e interesante que sobre todo sepáis esto como base, pero que sepáis leer como entrenadores lo que percibís vosotros en vuestro propio cuerpo y lo que percibís con vuestros clientes o los asesorados o con la gente con la que estéis trabajando. Así que un saludo y un abrazo a todos.